accidentes y la valoración que se le da a las personas accidentadas. La toma del pulso es muy importante, pues es el signo vital por excelencia. Para tomar el pulso, lo primero que se debe hacer es tomarlo en la arteria carótida, en la radial, es decir, en la muñeca, o en el brazo, especialmente en niños. Para hacerlo se utilizan los 3 dedos centrales, no el pulgar, sobre el sitio elegido, y se cuentan las pulsaciones durante 1 minuto con un cronómetro. En recién nacidos, lo normal oscila entre 120 y 140 pulsaciones por minuto. En niños entre 90 y 120 pulsaciones. En adultos de 60 a 80 pulsaciones. Y en ancianos de 50 a 70 pulsaciones. Verdad que hay 2 tipos de botiquín, el casero y el industrial. Hay 2 clases de botiquín. El casero, que es el que contiene agua oxigenada u otros antisépticos para limpiar heridas, matando los gérmenes. El material de curación, que es algodón, gasa, vendas, aplicadores o copitos, bajalenguas, curitas, esparadrapo. El botiquín de empresas es mucho más complejo porque además de todo lo que contiene el casero, debe contener también camillas, oxígeno, jeringas con agujas hipodérmicas y tablillas para inmovilizar fracturas. También vale la pena que sepas que en las empresas debe haber un lugar exclusivo para atender primeros auxilios, porque los índices de accidentalidad son altos. Por el procedimiento para alguien que esté electrocutado ¿Cómo se debe proceder en caso de que ocurra un accidente? Observar la escena del accidente, ganarse la confianza del paciente, dar apoyo psicológico y soporte emocional. Realizar un examen general de la víctima, revisar las vías respiratorias, revisar boca y lengua, observar permanentemente la existencia del pulso, observar si hay huesos rotos o luxaciones, observar la presencia de sangrado o hemorragias, observar si el accidente fue provocado por un choque eléctrico, observar la presencia de quemaduras, ya sea por reacciones químicas, incendio convencional o choque eléctrico. No mover la persona mal herida a no ser que sea necesario. Arropar el paciente para conservar la temperatura normal. En caso de heridas graves, solicitar una ambulancia. Llamar a la Cruz Roja teniendo en cuenta que se debe dar la dirección exacta que permita ubicar fácilmente el lugar y comunicar sobre el tipo de accidente y la gravedad de este si es posible. Bueno, las reglas de oro siempre hay que tenerlas en cuenta, porque efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión. Verificar la ausencia de tensión en cada una de las fases con el detector de tensión. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión que incidan en la zona de trabajo. Señalizar y delimitar la zona de trabajo. Condenación o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. Buenas, don Johan Osorio. Sí, soy yo, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Juan. Usted fue mi tutor durante el curso TV Web en seguridad en riesgo. Ya te recuerdo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Tienes por tu certificado o qué? Sí, señor. Sí. Mira tu certificado, Juan. Felicitaciones. Te cuento que este es el último certificado que se entrega a nivel presencial. Ya los otros serán a nivel virtual. Así como hiciste el curso, también vas a obtener el certificado. Lo puedes imprimir desde tu casa, no tienes que venir hasta